Cordial saludo a mis oyentes de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez, y hoy me es gratificante mostrarles el siguiente video de la articulación de la cadera denominada anatómicamente articulación coxofemoral. Hubo varias personas que me pidieron el video, traté de buscarlo en los comentarios pero no conseguí específicamente a la persona que me lo pidió, pero bueno, espero puedan verlo y puedan disfrutarlo, y no olviden comentarme en este video si quieren que hagan algún video en particular de algún tema anatómico. Entonces, esta articulación coxofemoral es una articulación que se va a dar entre el hueso coxal. Los invito a que vean mi video también del hueso coxal para que puedan entender en sí cómo funciona la articulación, y lo que es la cabeza del fémur. También tengo un video del fémur como hueso en general, cosa que ustedes ya deben dominar para poder entender bien esta articulación, así como también el video de generalidades de articulaciones. Les dejaré esos 3 videos al final de la descripción para que una vez ustedes entiendan esos 3 videos puedan acceder a entender lo que es la articulación coxofemoral. Entonces, como les digo, esta articulación se da entre la cabeza femoral y lo que es el acetábulo del hueso coxal. Es una articulación bastante impresionante, ya que su función principal es transmitir el peso que viene trayendo los huesos coxales a través de la articulación sacroiliaca, que trae el peso de todo el cuerpo y lo distribuye hacia los miembros inferiores, de manera que tiene que ser una articulación bastante potente, bastante resistente. Dentro del punto de vista, digamos, de la clasificación de las articulaciones, este es un tipo de articulación sinovial. Más específicamente, dentro de la articulación sinovial es una enartrosis, también llamada articulaciones esferoidales, porque es una cabeza de una esfera, prácticamente lo que tiene la cabeza del fémur, que está encajando en una gran cavidad, y esto es lo que le permite la gran cantidad de movimiento que tiene esta articulación, que me permite hacer todos los movimientos en todos los planos, es decir, permite hacer el movimiento de circunducción. Entonces ya les explicaré más profundamente en qué consiste esta articulación, cuáles son los elementos capsulares y ligamentosos, así como de la irrigación y la inervación de la misma. No se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces es muy importante que se suscriban al canal, aquí en la esquina inferior derecha denle clic para que tengan un acceso completo a todos mis videos y puedan conseguir y hacerme crecer más en el canal. También no olviden darle like al video aquí en la manito que está abajo. Entonces esta enartrosis, que es la articulación coxofemoral, aquí vemos la cavidad del hueso coxal vista desde una manera lateral. Entonces, esta cavidad del hueso coxal, que es lo denominada la fosa acetabular o fosa cotiloidea, está, digamos, ensanchada por una estructura ligamentosa que ustedes la ven aquí. Esta estructura ligamentosa lo que hace es ampliar aún más la cavidad del hueso coxal para darle un mayor continente a lo que es la cabeza femoral. Ese ensanchamiento es lo que denominamos el rodete acetabular, o simplemente lo denominamos rodete cotiloideo. Como este rodete cotiloideo amplía aún más la cavidad acetabular, es que hace que sean menos frecuentes las luxaciones de cabeza de fémur. Ustedes comparan la cantidad de luxaciones que ocurre a nivel de la cabeza del húmero en el hombro, y son muchas más que las luxaciones que pueden ocurrir a nivel de la articulación de la cadera, y esto es porque ustedes ven la cavidad apenas que le da la escápula a la cabeza del húmero es muy pequeña. Por eso es que es tan frecuente las luxaciones de hombro en comparación con las luxaciones de cadera, porque la cavidad es más grande. Es mucho más difícil yo sacar la cabeza del fémur de esta cavidad. Y en gran parte eso se debe a este gran rodete cotiloideo, que lo que hace es ampliarme más la cavidad articular. Entonces este rodete cotiloideo recubre, digamos, el borde de lo que es la cavidad acetabular, pero es incompleto. Vean que en la parte de abajo, donde está la escotadura isquiopúbica que le da el acetábulo, está incompleta, y ahí se continúa con un ligamento que la termina de cerrar, que es el ligamento transverso del acetábulo. Este ligamento transverso del acetábulo se inserta en los bordes del isquio y del pubis
y así como también en el rodete cotiloideo, y me termina de cerrar lo que es la cavidad acetabular. Sin embargo, este ligamento transverso no cierra completamente la escotadura isquiopúbica. En la parte posterior deja un espacio para que pase este ligamento, que lo vamos a nombrar ahorita, que es el ligamento de la cabeza femoral. Ahora bien, como lo vemos aquí, todo este borde óseo es el acetábulo, y a partir de este borde óseo es que se dirige hacia afuera lo que es el rodete cotiloideo. Entonces, esta articulación, como es una articulación tan potente que soporta tanto peso, tiene que tener muchas estructuras capsulares, muchas estructuras ligamentosas que me la sostengan, que me la soporten, que hagan que su función pueda ocurrir sin que se me luje la articulación. Entonces, hay muchos ligamentos capsulares, pero lo más importante son los tres. Es lo que van a ver macroscópicamente y son los que describen la mayoría de los textos anatómicos. Desde el punto de vista anterior, vamos a comenzar con el ligamento iliofemoral. El mismo nombre te está diciendo que es un ligamento que está naciendo en el hueso ilíaco, más específicamente a nivel de la espina ilíaca antero inferior y en la zona subyacente a ella. Este ligamento, también llamado ligamento en Y, porque vean que tiene una forma de Y invertida, de Y me refiero, se dirige hacia abajo para insertarse en todo lo que es la línea intertrocanteria, que es una línea que tiene o un relieve estructural que tiene el fémur. Por eso es importante que vean el video de fémur y entiendan la anatomía del fémur para que puedan entender en qué parte del fémur se está insertando este ligamento iliofemoral. Después del ligamento iliofemoral posterior inferior a él encontramos el ligamento pubofemoral. Algunos libros lo llaman ligamento pubocapsular. Este pubofemoral o pubocapsular se origina en la porción púbica del acetábulo y en la rama horizontal del pubis. Nuevamente les invito, los exhorto a que vean el video de hueso coxal para que entiendan cuáles son estas estructuras anatómicas que yo les estoy nombrando. Entonces, este ligamento pubofemoral se dirige hacia el lateral posterior al ligamento iliofemoral para alcanzarme una zona cerca de lo que es la línea intertrocantérica y el cuello femoral. Fíjense ustedes que hay un espacio que va a quedarme libre entre lo que es el iliofemoral y el pubofemoral, un triangulito aquí. Esa es una zona donde la cápsula articular es muy débil, es muy débil. Y allí se encuentra apoyando una bolsa serosa, que es la denominada bolsa serosa iliopectínea. Esta bolsa incluso se fusiona con la cavidad sinovial, esto por lo laxo que es esta zona de la articulación. Ahora bien, visto desde posterior tenemos el tercer ligamento que me refuerza esta articulación coxofemoral. Ese tercer ligamento es el ligamento isquiofemoral. Se llama así, bueno, porque se origina en la porción isquiática del acetábulo. Sus fibras más superiores se fusionan con este, que es el mismo iliofemoral, pero visto ahora desde atrás. ¿Ok? Entonces sus fibras superiores del isquiofemoral se unen con las del ligamento iliofemoral y sus fibras más inferiores son las que llegan directamente a una zona que está entre el trocánter mayor del fémur y lo que es el cuello del fémur. Fíjense ustedes que hay una porción del ligamento isquiofemoral que se dirige hacia abajo dándole vuelta, como que si fuera un anillo, a lo que es la porción de la cabeza humeral. Esta zona se llama zona orbicular y no es más que una prolongación del mismo ligamento isquiofemoral. Este que están viendo aquí, como les dije, es el mismo iliofemoral que les nombré al principio, pero visto desde atrás. Fíjense ustedes que esta articulación coxofemoral en la parte posterior deja aproximadamente un tercio del cuello del fémur fuera de la cápsula articular, es decir, se dice que un tercio del fémur es extracapsular. Esto que ustedes ven aquí en rosado no es más que una prolongación de la membrana sinovial que no está recubierta, que no está revestida por esta cubierta ligamentosa. En la parte anterior, si todo el cuello del fémur es intracapsular, como ustedes lo pueden ver aquí. Y por último, existe un ligamento que también me ayuda a que sean muy poco frecuentes esas luxaciones coxofemorales. Y es el ligamento redondo, es este que ustedes ven aquí. Aquí está cortado, obviamente. Ese ligamento redondo también se llama ligamento de la cabeza del fémur. Se origina a nivel óseo en lo que es la escotadura isquiopúbica, parte del isquion, parte del pubis, y en el ligamento transverso del acetábulo. Se dirige hacia lateral para meterse en lo que es la fosita del ligamento redondo en la cabeza del fémur y así tener la cabeza del fémur pegada a lo que es la cavidad acetabular. Además que da paso a una arteria que ya les voy a nombrar ahorita. ¿Cuál es esa arteria? Fíjense ustedes aquí
aquí vemos en este corte frontal, vemos al ligamento iliofemoral y aquí abajo vemos al pubofemoral. Esto que ven aquí engrosado sería el rodete cotiloideo que les estoy nombrando. Todo esto es la gran cavidad sinovial. Este ligamento que ven aquí, vean cómo va la parte isquiática, es el ligamento redondo que vean que da paso a una arteria que ya vamos a nombrar. ¿Cómo va a ser la irrigación de esa articulación? Aunque algunos autores dicen que la articulación en sí es de la cabeza del fémur, pero sin duda las ramas capsulares, ramas articulares. Primero la arteria obturatriz, que es esta que ven aquí. Esa arteria obturatriz da una rama acetabular, o también la llaman rama para la cabeza femoral. Esa rama acetabular perfora lo que es el ligamento redondo para poder llegar a lo que es la cabeza del fémur. Seguido tenemos a la arteria femoral, que la arteria femoral me origina las dos arterias circunflejas. Tenemos primero la arteria circunfleja humeral lateral y luego tenemos a la arteria circunfleja humeral medial. Estas dos arterias, que les dije al principio que son ramas de la femoral, pero en sí son ramas de la femoral profunda, que es esta, la femoral es esta. La femoral da la femoral profunda y la femoral profunda es la que da esa circunfleja femoral. Estas dos arterias, la circunfleja humeral lateral y la circunfleja femoral lateral y la circunfleja femoral medial, se anastomosan a lo largo de lo que es el cuello del fémur. Fíjense ustedes, esta es una visión anterior y esta de la derecha es una visión posterior. Entonces fíjense ustedes como la circunfleja femoral lateral se anastomosa con la circunfleja humeral medial, que es esta misma que vamos viendo aquí, a lo largo de lo que es el cuello del fémur. Ellas originan unas ramas que perforan a la cápsula, como la pueden ver aquí, que son las denominadas ramas retinaculares. Esas ramas retinaculares son 4. Visto desde anterior tendríamos la rama superior, la anterior y la inferior. Visto desde posterior tendríamos aquí la inferior, esta es la superior y esta es la posterior. Entonces tendríamos superior, anterior, inferior y posterior. Esas ayudan a irrigar a lo que es la cápsula articular porque la perforan y a la cabeza femoral. La inervación viene dado básicamente por 4 nervios, todos derivados de lo que es ese plexo lumbosacro. Vamos a tener hacia anterior lo que es el nervio crural, que es el mismo nervio femoral, ayudándome a inervar la articulación. Y hacia posterior, esta visión posterior glútea, vamos a tener al nervio obturador, vamos a tener al nervio glúteo superior y vamos a tener a lo que es el nervio cuadrado crural, también denominado nervio cuadrado femoral. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. Denle like en la manito que ven aquí abajo. Se pueden volver a suscribir en el circulito que se sale aquí si se les olvidó suscribirse al principio. Y no olviden seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por ver el video.